Hola chicas y chicos, bienvenida y bienvenido de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de tiempos verbales y vamos a seguir hablando de los tiempos de perfecto. En concreto, vamos a hablar de el present perfect continuous. Uno de los tiempos de perfecto que debemos saber dominar. Y como siempre, vamos a hablar de su forma, the form, vamos a hablar de su uso, the use, y vamos a hablar de esas expresiones que nos pueden ayudar a saber qué tiempo verbal es el que tenemos delante, con qué tiempo verbal estamos trabajando, the clues. Así que no os desconectéis y comenzamos. Bien, seguramente, llegado a este punto, ya sepamos cuál es la estructura base de los tiempos de continuo y la estructura base de los tiempos de perfecto. Sabemos que la estructura base de los tiempos de continuo es be más el verbo principal terminado en ing. Y sabemos que la estructura base de los tiempos de perfecto es have más verbo en participio, que recordad que puede cambiar dependiendo de si el verbo es regular o es irregular. Si el verbo es irregular, acabará en la tercera columna de esa tediosa lista que siempre nos tenemos que aprender. Esta sería la primera columna, esta sería la segunda columna y esta sería la tercera columna. Pues esta columna es la que nosotros nos tendríamos que aprender a la hora de hacer el perfecto. Por el contrario, si el verbo es regular, sabemos que acaba en ed. Eso es. Muy bien. Pues esto es con lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Vosotros creéis y vosotras creéis que nosotros podríamos combinar estas dos estructuras de alguna manera? Pues sí, y lo vamos a ver enseguida. Como he dicho al inicio, vamos a hablar en este tutorial de la forma, del uso y de las pistas que nosotros tenemos que tener en cuenta para trabajar con el presente continuo. Y vamos a comenzar con la forma. The form. Como veis, en el título, en el nombre de este tiempo verbal, aparece la palabra perfect y aparece la palabra continuous. Recordad de otro tutorial anterior que os dije que si nosotros escuchábamos la palabra perfect, vamos a ponerlo aquí, ¿me veis bien? Lo primero que nos tenía que venir a la cabeza era la estructura have más el verbo en participio. Por otro lado, si nosotros escuchamos la palabra continuous, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es el verbo be más el verbo principal en ing. Tened cuidado con este tiempo verbal porque a veces tendemos a olvidar una de las partes. Nos acordamos cada vez que escuchamos la palabra continuous de que tenemos que utilizar el ing, pero no solemos olvidar de esta otra pata de este tiempo verbal. Con lo cual, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de dos partes. El verbo be, por un lado, y la parte del verbo principal acabada en ing. Estas dos cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar este tiempo verbal, el presente perfecto continuo. Y en el siguiente corte vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Bien, como he comentado, con respecto a la forma, lo que nosotros tenemos que hacer con el presente perfecto continuo es combinar estas dos partes, la parte del perfecto y la parte del continuo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros lo vamos a hacer siguiendo el orden en el que nosotros tenemos este nombre de este tiempo verbal. Por un lado tendríamos la parte de perfecto, que como he comentado anteriormente, es have más el verbo en participio. Y por otro lado tendríamos la parte del continuous, que sería, lo voy a poner aquí abajo para que veáis la cosa tan chula que voy a hacer. Tendríamos la parte del continuous, que sería be más verbo principal en ing, acabado en ing. Por tanto, obviamente no voy a dejar el tiempo verbal de esa manera. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer, fijaos, es transformar la parte esta parte del continuo en el participio que forma parte de la zona de la estructura de perfecto. ¿Lo veis? Por un lado tendría el presente continuo, la estructura de continuo, y por otro lado tendría la estructura de perfecto. Pues lo que nosotros vamos a hacer es combinar esta parte central y transformar el verbo be en, que sabemos que es un verbo irregular, en su participio, que sabemos que es been. Por tanto, ya tendríamos
formada la parte de la combinación de estas dos estructuras. Ya tendríamos la parte de perfecto continuo, ¿de acuerdo? Tendríamos have más been, ¿lo veis? Been más, obviamente, el verbo principal acabado en ing. Nos falta otra cosita más, nos falta el presente. Y como siempre que tenemos un verbo compuesto, el presente lo va a marcar la primera forma verbal que tenemos, el auxiliar que vamos a tener al inicio delante del sujeto. Con lo cual, si tenemos presente perfecto continuo, querrá decir que el have va a estar en presente. Y ya sabemos que las dos formas de presente del verbo have son, exactamente, son have y has. Has para he, she, it y have para el resto de formas de la conjugación de ese verbo.